100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Es una alegría para mí poder compartir este momento con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Hoy quiero hablarte acerca del poder que tiene la imaginación. Es un poder que no podemos estar o ser ignorantes con respecto a esto, ya que podemos utilizarla para bien o para mal a nuestra imaginación. Es interesante cómo en las escrituras vemos el poder que tiene la imaginación y vamos a tratar de ver algunos conceptos sencillos, rápidos. Este es un tema importante que podríamos desarrollarlo con más detenimiento, pero simplemente quiero dar una introducción al tema para que puedas comprender o te quede una enseñanza muy clara, y es que puedas enfocar o tener una meditación y una imaginación consciente. Imaginar cosas que te van a llevar a la bendición, cosas que te van a ayudar a que tu futuro pueda ser un futuro próspero, bendecido, de gozo, de bendición, de paz. Porque fíjate que la palabra del Señor dice que los pensamientos del Señor para con nosotros son de bien y no de mal. Cuando habla de pensamientos del Señor para nosotros, tiene que ver con la imaginación. Él mira nuestra vida, se imagina nuestra vida y tiene planes de bien, planes de bendición. No es pecado la imaginación, ya que Dios la utiliza constantemente. Es como un padre cuando mira a sus hijos y sueña para que en un futuro ellos puedan tener un buen porvenir, tengan una carrera tal vez universitaria, un buen trabajo. ¿Cómo serán los hijos de tus hijos, es decir, tus nietitos? Y hay toda una imaginación consciente, poderosa, que tenés hacia aquellos seres que amás. Y Dios tiene pensamientos también hacia nosotros, pero no son pensamientos vagos, vanos, fríos y calculados sin ningún tipo de intención buena. No, dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien. Me lo imagino al Señor, en este momento voy a utilizar esto que estoy hablando sobre la imaginación, y yo me lo imagino a Él pensando en mi vida, pensando en el futuro, en los proyectos que Él tiene para mí, que son buenos, son agradables, y que Él está muy emocionado con cada uno de nosotros, en lo que podemos lograr, en lo que vamos a alcanzar si permanecemos tomados de su mano. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Acompáñame. Seguramente te va a ayudar y va a ser de gran bendición para tu vida. 100% Radio. La imaginación es mucho más importante de lo que nos damos cuenta. La palabra hebrea traducida como imaginación en el Antiguo Testamento literalmente significa concepción. Es concebir, es elaborar un pensamiento, dar a luz o sembrar una semilla de algo que queremos lograr o alcanzar en un futuro. La imaginación es la forma en que las nuevas ideas son concebidas, ¿sí? Porque sin ella, sin la imaginación, las personas son espiritual y creativamente estériles. Las ideas son concebidas en nuestra mente por medio de la imaginación. Y fíjate qué interesante que todo lo que vemos, todo lo que podemos hoy visualizar, primeramente fue concebido en la imaginación de alguien. Es maravilloso ver las grandes obras de arquitectura en diferentes lugares del mundo, en las grandes metrópolis, cómo han avanzado a través del tiempo. Hace poco veía en una serie, en una película, una ciudad, una mega ciudad
importantísima de América del Norte, con unos edificios, con una arquitectura maravillosa. Vi hace poco en Qatar los grandes edificios, las construcciones. Esto lo vi, por supuesto, a través de televisión, ¿verdad? Y seguramente todos, si hemos estado al tanto del Mundial de Fútbol, hemos visto las grandes construcciones. Y escuché decir a una persona que trabaja como misionero allí desde hace muchos años, aproximadamente de los años 50 o 60, que en aquella época era todo desierto. No había prácticamente nada. Es más, las grandes potencias a nivel mundial no quisieron ni colonizar ni tomar partido con estos países porque no veían futuro. Era todo estéril, desierto, muerte. Sin embargo, luego con los años fue creciendo, se fue desarrollando, todo el tema del petróleo, y hoy vemos construcciones que en pocos años, en pocas décadas, trajeron una transformación maravillosa, trayendo cosas buenas, ¿sí?, a una tierra que era totalmente estéril. Pero todo ello, antes de que hoy se pueda disfrutar y que lo podamos ver, estuvo concebido en la imaginación de alguien, ¿sí? Y esto es muy importante, porque las personas que no utilizan la imaginación son espiritual y creativamente, hablando de la parte creativa, son estériles, ¿sí? Espiritual y creativamente estériles. Ahora, con respecto a nuestra vida espiritual, podríamos nosotros utilizar la imaginación de diferentes maneras. Recuerdo escuchar la historia de una persona que viajó a Israel, estuvo en el valle de Ela, donde se cree que fue la batalla entre Goliat y David. Y esta persona cuenta que salió del micro y caminó hacia el pequeño arroyo donde se dio lugar esta batalla épica que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17. Y este hombre dice que tomó 5 piedras del arroyo, como lo hizo David. Él tomó 5 piedras del arroyo y empezó a imaginar cómo hubiera sido el evento que ocurrió allí en ese lugar. Y aún más, él se personificó en la persona de David cuando se estaba enfrentando a Goliat, y esa historia que él durante mucho tiempo y durante muchos años había leído en la Biblia comenzó a cobrar vida. Y así la palabra de Dios cobra vida cuando podés imaginarte lo que estás leyendo o lo que estás diciendo. ¿Por qué no permitís que la palabra de Dios controle tu imaginación? Porque mientras pensás en las Escrituras, mientras imaginás los milagros de Jesús, lo que fue caminar sobre el agua como lo hizo Pedro, o estar en la barca desesperado por la gran tormenta, o ver la resurrección de los muertos, o ver cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imaginarte todas esas historias y situaciones de la palabra de Dios. Vas a empezar a ver las Escrituras. Ya no vas a ver eso con ojos naturales ni tampoco va a ser una simple lectura, sino que va a comenzar a cobrar vida en tu interior, en tu imaginación, y vas a poder apropiarte de estas promesas con mucha más fuerza, firmemente, porque van a cobrar vida en tu corazón. Y también podemos dar lugar a la imaginación cuando la palabra de Dios nos da promesas y nos dice, por ejemplo, que estamos sanos. La palabra de Dios dice que somos sanos en el nombre de Jesús y que por su llaga no es que vamos a ser curados, sino que ya fuimos curados. Por lo tanto, debemos meditar en esta verdad hasta que nos veamos a nosotros mismos sanos. La palabra también nos enseña que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Por qué no comenzás a pensar, a imaginarte sano, próspero, que nada te va a faltar, que tenés
todo lo suficiente para bendecir a los tuyos y también compartir con otros, financiar la extensión del reino, apoyar ministerios que predican la palabra de Dios. La mayoría de las personas permiten que su imaginación sea superficial y muchas veces esta imaginación, que es superficial para las cosas espirituales o lo que tiene que ver con las promesas de Dios o la palabra de Dios, se vuelve fuerte y con imágenes vívidas cuando, por ejemplo, piensan en el diagnóstico que les dijo el doctor, o cuando les llega una carta, documento, y hay tal vez malas noticias y comienzan a elaborar imágenes en su mente de fracaso, de despido, de pobreza, o en el caso del diagnóstico médico tal vez imágenes de muerte, que se van a morir, cuántas cosas. Ahí parece que la imaginación funciona, pero cuando tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios o cuando leemos la palabra de Dios, parece que no es espiritual utilizar la imaginación. No, mi querido amigo, utilicemos y empecemos a imaginarnos lo que la palabra de Dios dice con respecto a nuestra situación en particular y ésta comenzará a cobrar vida. Tal vez tuviste una mala noticia o tal vez hay circunstancias que estás atravesando y hay comentarios negativos y empezás a imaginar que van a suceder cosas que tal vez no son verdad, todavía no han pasado, pero damos rienda suelta a esa imaginación negativa. Y alguien dirá, pero la imaginación son pensamientos, Dios no se preocupa tanto por eso. No, mi querido amigo, porque la imaginación luego da lugar a que ocurran cosas en nosotros, en nuestras vidas. Todo comienza con la mente, todo comienza cuando elaboramos y concebimos ideas. Pero si esas ideas están controladas y son de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que vamos a cosechar o lo que vamos a obtener van a ser cosas buenas. Y Dios le da importancia a la imaginación. Fíjate lo que dice Génesis. Vamos a leer el capítulo 11, donde está la construcción de la Torre de Babel. Tal vez conoces un poco la historia, pero voy a leer algunos versículos, comenzando del verso 3, y dice que se dijeron unos a otros, los hombres de aquella época, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Esto es un propósito, algo que se les ocurrió en su imaginación, ¿sí? Y dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, fíjate bien esto, presta atención, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios aquí estaba analizando la situación y dice, ellos tienen una idea fija en la mente, tienen un propósito, nada los va a desistir de hacer esto que han pensado hacer, nada. Entonces Dios interviene y ahí comienzan los distintos idiomas, comenzó la confusión y no pudieron terminar la obra. Pero Dios estaba, en cierta manera, inquieto por esta situación que estaba ocurriendo, porque ellos tenían algo en la cabeza y nada se lo iba a quitar. Y sabía Dios que cuando algo se concibe en la mente, luego se lleva a cabo. Por lo tanto, es importante nuestra imaginación. Es muy, pero muy importante. La palabra de Dios cobra vida cuando podés imaginarte lo que estás leyendo. Entonces, permití que la palabra de Dios controle tu imaginación. Y mientras pensás en las Escrituras, vas a ver cosas que tal vez hasta hoy no viste, porque solamente leíste o lo hiciste con tus ojos físicos. Pero si lo ves en tu interior, lo ves en tu imaginación, esto va a comenzar a cobrar vida. Cuando la Biblia dice que estás sano, medita en esta verdad y vete sano a vos mismo, a vos misma.
Si la palabra de Dios dice que sos próspero, que sos amado, que sos bendecido o bendecida, bueno, ponete de acuerdo con Dios y mírate de esa misma manera. Así que dejemos de tener una imaginación superficial, siendo pesimistas, imaginándonos el fracaso en lugar del éxito, porque es necesario que utilicemos nuestra imaginación para estar de acuerdo con la palabra de Dios y vernos a nosotros mismos de la forma en que Dios lo hace. Él, recordemos, tiene pensamientos hacia nosotros de bien y no de mal. ¿Y esto qué significa? ¿Enfermedad, fracaso, muerte, destrucción? No. Significa que Él nos ve sanos, nos ve felices, nos ve prósperos, bendecidos y en victoria. Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.